le gusta todo simple. ¿Y sabe usted qué es lo más triste? Que el evangélico, mientras pasa el tiempo, y esto lo escuché en una ocasión de alguien que mencionaba lo que dice el libro de Romanos capítulo 12, cuando la Biblia dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando la Biblia habla acerca de transformar, la renovación de nuestro entendimiento, no habla de cambiar al evangelio. En ninguna parte de la Biblia usted va a escuchar que el evangelio cambia, puesto que el evangelio es solo uno, y el evangelio hay que llevarlo de la manera más correcta posible. El entendimiento es lo que va cambiando, porque sabe usted que cuando nosotros vivimos acá en la tierra y vamos avanzando de edad, los tiempos cambian, porque los tiempos son cambiantes. Los tiempos del ser humano van a cambiar a través de la tecnología, a través del humanismo, a través del socialismo, a través de todo lo que forma en torno a la humanidad. Va a ir cambiando hasta el clima. Van a haber momentos en donde usted va a ver que cae más nieve, menos nieve. O sea, la humanidad, el mundo es cambiante. Pero recordemos la palabra de Dios cuando la Biblia dice: cielo y tierra pasarán, las cosas van a cambiar, pero mis palabras no pueden cambiar. Por eso yo le decía a esta persona que me decía: es que así como cambia el mundo, la Biblia también tiene que cambiar. Le decía yo: no puede cambiar la Biblia, porque en el momento que nosotros cambiemos la Biblia y que querramos poner la Biblia al modo de cambio del mundo, entonces en ese momento dejamos de ser evangélicos y pasamos a ser del mundo. Por eso la Biblia dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se amista con el mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces vengo y regreso otra vez a esto y le digo yo al creyente: mi amado hermano, no puede usted cambiar el evangelio y querer que el evangelio sea fácil solo porque el mundo cambia. Ya todo lo tenemos a la mano, ya todo está fácil. Como les decía yo antes, para enviar un mensaje a Guatemala necesitaba usted hacer una carta, escribir a mano, ir al correo, mandarla por correo, esperar unos días hasta que llegara a su familia. Bueno, aquí pues muchos de ustedes ya no pasaron eso, pero los que ya son viejitos saben que así era antes, cuando no se tenía celular. Entonces había más trabajo. Ahora ya no, ahora ya tiene usted el celular, ya un segundo tarda en llegar el mensaje. Amén, ya no se necesita tanto, ya todo está a la mano, todo es más fácil. Pero el evangelio, no porque las cosas sean más fáciles para el hombre, el evangelio va a ser fácil para el hombre. El evangelio sigue siendo difícil. Lo único que aquellos que ya hemos entendido el evangelio, ya para nosotros ya no se torna difícil, sino se torna algo que se vuelve un modo de vida, un hábito. Entonces, cuando el ser humano toma el evangelio como un hábito, ya no pretende cambiar el evangelio, sino él quiere cambiar a causa del evangelio. Dígale al hermano que está a su par: aquel que ama el evangelio no pretende cambiar el evangelio, sino él cambiar a causa del evangelio. Amén. Dicen gloria a Dios. Denle ofrenda de palmas al Señor. Señor, disculpen, hermano. Dios bendiga a los hermanos de Oakland, California, que también ellos pues tienen la predicación a esta hora. Dios bendiga a las iglesias que también se preocupan por el desarrollo neumatológico espiritual en aquellas localidades. Entonces, proseguimos, mis hermanos. Quiero llevarles a la Biblia, por favor. ¿Por qué comencé hablando de la simplicidad que hoy quiere el creyente que el evangelio tenga? ¿Sabe usted que el creyente pretende que el evangelio sea simple? Claro, ya en estos tiempos nosotros ya no sufrimos lo que sufría Cristo, lo que sufrió Cristo, lo que sufrieron los apóstoles. Porque recuerde usted que para que el evangelio fuese accesible para nosotros, estos hombres tuvieron que sufrir persecución, sufrir vituperio, desprecio. Recuerde usted que en los tiempos de la iglesia primitiva
estos hombres, quienes eran los apóstoles, los discípulos de Cristo, ellos tuvieron que sufrir cierto peligro para poder predicar este evangelio y que este evangelio viniera hasta nosotros y nosotros ya recibirlo de una manera un poco más libre. Lo único que nosotros sufrimos el día de hoy posiblemente es la burla, porque hoy en día todavía se sigue sufriendo, aunque ya no es un sufrimiento más bien, sino es cierta ignorancia que manejan las personas que desconocen realmente qué es el evangelio de Cristo. Ya no se sufre tanto la burla, puesto que la burla todavía sigue, el desprecio de algunas personas, el maltrato de otros, porque pues los evangélicos todavía siguen teniendo personas que están en contra de. Pero ya no es un sufrimiento, porque hoy en día ya no se escucha que metan a alguien porque evangelice a la cárcel, que lo metan a la cárcel porque evangelice acerca de Cristo. Ya no se escucha que tal vez a usted lo maten a causa de que usted está hablando de Cristo. Eso tal vez todavía se vive en el Medio Oriente, tal vez se vive en los países africanos, porque en los países africanos pues sí pasa eso. A la gente pues hasta cierto punto la siguen matando por predicar a Cristo, puesto que en los países africanos se maneja mucha idolatría y se maneja también mucho lo que es la hechicería y la brujería. Estamos hablando de países como Nigeria. Por eso les hablaba a los hermanos hace un tiempo atrás acerca del hermano Isayajo, que era un misionero que venía desde Nigeria, que pues él pertenece más bien a nuestra misión, solo que por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de los viajes que son muy largos, son casi 22 horas para viajar hasta allá desde Guatemala. Él ya no ha podido viajar, pero él contaba que él es evangélico y él cree en el evangelio de Cristo. Pero él contaba que allá no se puede predicar libremente el evangelio, puesto que las personas, por ser muy extremistas en sus religiones o en sus creencias, pues optan por violentar o por dañar a aquellos que hablan acerca de Cristo. Entonces, pero eso ya no lo vivimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los seres humanos al momento de ya llevar un evangelio libre, un evangelio en donde se habla de la gracia, en donde se habla de libre albedrío, ya quieren cambiar, mi amado hermano, el evangelio al modo, de vida de los seres humanos contemporáneos. Y aquí entra un mal. Yo creo que la semana pasada les estuvieron hablando de esto, pero yo lo he adaptado de una forma un poco más contemporánea, para que el creyente entienda cuál es el motivo y la razón por la cual nosotros no podemos agarrar las costumbres o agarrar los modismos de las iglesias de ahora. Cuando hablo de modismo, estoy hablando de una manera de simplificar una frase o de hacer más pequeña una frase o una expresión con tal de expresarlo de diferente manera hacia las personas. Como por ejemplo, hay ciertos modismos, mi amado hermano, en Estados Unidos como en Guatemala, que se han adaptado y que muchas veces la gente, más que todos los jóvenes, lo adaptan a la religión o al evangelio. Y sabe usted que hoy en día ha salido mucho aquello de que el ser humano, y esto lo hemos venido predicando desde hace mucho tiempo, porque pues los seres humanos tienen esa mala costumbre de adaptar el modismo al evangelio. Y vuelvo a repetir, el evangelio no se puede cambiar. Voy a comenzar hablando acerca de algo que es importante que usted entienda, porque esto lo he escuchado muchas veces de muchos pastores, de muchas iglesias, que están en contra hasta del Padre Nuestro. Alguien por ahí dijo que el Padre Nuestro era una oración católica, y déjeme decirle, mi amado hermano, que el Padre Nuestro no es ninguna oración católica. Otros dijeron que era pecado que se repitiera el Padre Nuestro, puesto que el Padre Nuestro solamente era un ejemplo de Cristo. Cristo no nos estaba diciendo que lo repitiéramos tal cual Él lo estaba haciendo. Otros hablan acerca de la sangre de Cristo, porque yo escuché a un pastor, bueno, no sé si llamarle pastor, podríamos llamarle un ignorante,
hablando acerca de que la expresión la sangre de Cristo era como un tipo de hechicería o brujería que se mantenía dentro de las iglesias. Y sabe usted que vienen y comienzan a querer cambiar la Biblia a su manera, a tal punto que lo quieren hacer todo más simple para que el evangelio no sea difícil de entender ni difícil de vivir. Y sabe usted que yo siempre he dicho, lo bueno, oiga muy bien, y esto lo puede usted escuchar en cualquier parte del mundo, lo bueno siempre va a costar, lo maravilloso cuesta más. El evangelio no puede ser fácil, porque si no el evangelio sería algo común. El evangelio no puede ser algo común. El evangelio es algo hermoso, es algo maravilloso, es algo extraordinario que Cristo vino a enseñar, y por lo tanto es algo grandioso, maravilloso y extraordinario. Va a ser algo difícil de poder cumplir. Por eso dígale al hermano que está a su par, el evangelio cuesta porque es lo más grande que el ser humano ha recibido de Cristo. Amén. Oiga, y eso es bueno que usted lo aprenda. Es difícil de aprender y es difícil de conllevar. Por eso, vuelvo a repetir, el Padre Nuestro, mi amado hermano, simplemente fue la enseñanza de Cristo cuando dijo, cuando oréis, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. No puede ser una oración fuera de Cristo. Cristo dio la orden que así se orara. La sangre de Cristo no puede ser un ritual de brujería o de hechicería, puesto que la misma palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Repita conmigo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, cuando hablamos de estas expresiones, no podemos simplificar las expresiones. Entonces vengo y hoy quiero hablar acerca de la bendición de Dios. Dígale al hermano que está a su par, la bendición es de Dios, de nadie más. Entonces, un modismo que ha entrado dentro de la iglesia, mi amado hermano, lastimosamente es simplificar la palabra, que Dios te bendiga, por palabras más cortas que fueron sacadas lastimosamente de personas que ni siquiera ponían en práctica la Biblia. Porque sabe usted, y quiero hablar acerca de la palabra bendiciones o te bendigo. Y eso es un modismo, porque esto no se daba en los tiempos antiguos. Esto se comenzó a dar ya hasta en el siglo, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. A causa de que los pseudopastores, porque sabe usted que salió aquello dentro de las iglesias que era el ministerio de la alabanza. Es algo que no existe, dentro de la Biblia no existe el ministerio de la alabanza. Y por eso, si a usted le han metido en la cabeza, o si usted escucha que algún cantante, oiga bien, un ministro puede alabar a Dios cantando, pero un cantante no se puede creer un ministro si de primero no ha estudiado la escritura. Porque el ministerio de la alabanza no existe. Vuelvo a repetir, eso fue un modismo o una falsa doctrina que se metió y se introdujo dentro de la iglesia, haciéndole creer a aquellas personas que cantaban en un púlpito que solo porque cantaban y hacían que la gente llorara, ya tenían el poder de enseñarle a otro. Oigan, aunque no leyeran la Biblia, aunque no escudriñaran las sagradas escrituras, aunque ni siquiera fueran gobernados e instruidos por un mismo ministro. Porque ¿sabe usted qué pasaba? Que cuando al cantante, y por eso esto se daba mucho en los grupos antes o en los grupos de otras iglesias, que cuando al cantante no le gustaba cómo predicaba el pastor, entonces él hacía su propia iglesia porque él se creía pastor, porque él tenía el ministerio de la alabanza.
Cuando en la Biblia no existe un ministerio más, solamente los 5 ministerios que Cristo dejó. Por eso la Biblia dice, Él mismo constituyó apóstoles, profetas y evangelistas y pastores y maestros. Ahí no dice músicos. Amén. Que los reyes hayan sido músicos es otra cosa. Que los profetas hayan sido músicos o cantores es otra cosa. Pero no dice en la Biblia que existe un ministerio fuera de los 5 ministerios que Dios dejó. Sin embargo, estas personas o estos personajes, cuando se subían al púlpito, comenzaban a enseñar. Entonces comenzaron a simplificar. Y dijeron, bueno, es que decir Dios lo bendiga ya es de viejitos. Está muy larga la frase, ¿verdad? Ya es muy común. Vamos a echarle una cortada. Bendiciones. Amén. Y como esa persona que se subió, porque recuerde usted que los cantantes tenían más fama que los pastores, movían masa. Jóvenes, adultos, dentro de los cuales estuvo un cantante muy conocido en todo Centroamérica, en toda Latinoamérica, que era Marcos Witt. Él movía más masas que cualquier otro pastor. Entonces, si él se subía a un escenario y decía, bueno, bendiciones, toda la gente iba a comenzar a decir bendiciones. Amén. ¿Verdad que sí? Aunque realmente no supieran ¿cuál era el significado real de esa expresión? Porque cuando usted dice bendiciones, ¿bendiciones de quién? ¿Bendiciones para quién? Usted solo está expresando una palabra que no denota absolutamente nada neumatológico espiritual. ¿Y sabe usted que esto se da por la misma falta de lectura o de escudriñar las Sagradas Escrituras? Porque si nos vamos a la Biblia, usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que Dios le haya dicho a sus hijos bendiciones, o que Dios haya dado la orden, mi amado hermano, que cuando usted quisiera la bendición de Dios para su hermano, usted le dijera bendiciones. ¿Sabe usted cuál fue la ordenanza de Dios? La ordenanza de Dios fue: cuando tú vayas al pueblo o al lugar a donde yo te envíe, tú les dirás así: Jehová te bendiga y te guarde. No bendiciones. Dicen amén. ¿Cuál cree usted que fue la orden de Dios? La orden de Dios fue que la bendición que los seres humanos le dieran a otros, esa bendición tenía que ser la bendición de Dios. Porque nosotros, mi amado hermano, lastimosamente, aunque así sea difícil de entenderlo, no podemos nosotros creer que nosotros tenemos una bendición para darle a alguien más. Amén. Y me disculparán, pero eso también viene siendo una práctica totalmente fuera del Evangelio, porque esta práctica se maneja en otras religiones, mas en el Evangelio de Cristo no. Dicen amén. Usted puede ver que en otras religiones se manejan este tipo de prácticas, porque cualquiera puede bendecir a otro. Sin embargo, en el Evangelio de Cristo, el único que puede bendecir se llama Dios. Y vamos a comenzar este mensaje, que esta es solamente la introducción. Vamos a ir al libro de Proverbios, por favor, y vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Capítulo 10 y 22. Nosotros debemos de entender, mi amado hermano, que la única bendición que nosotros debemos de recibir, y por eso yo siempre me opongo, disculpe que me vaya a poner como ejemplo, pero sabe que en una ocasión viene una persona y me dice: te bendigo. Disculpe, le dije, te bendigo. No, muchas gracias. Disculpe, tal vez usted puede pensar que yo me creo la divina garza, le dije, pero la bendición suya no la necesito.
Y se asustó y se me queda viendo molesto, sí. La única bendición que uno necesita, le dije, es la bendición de Dios. Si usted quiere darme alguna bendición, diga que Dios lo bendiga, porque usted no tiene poder para bendecirme a mí. Amén. O bendiciones. No. Cambiémosle eso. Muy diferente sería que usted me dijera que las bendiciones de Dios estén en su vida. Eso está diferente. O bendiciones de Dios para su vida. Eso suena más bonito. Amén. Va que sí, porque ahí ya le vamos cambiando. Pero no cambiándole para nuestro beneficio, sino cambiándole para darle la gloria ¿a quién? A Dios. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Porque sabe usted que un error así, un error de esos muchas veces puede ocasionar graves circunstancias de problemas en nuestra vida, porque cuando usted bendice a alguien, eso se le puede a usted contar como una maldición. Y eso usted muchas veces no lo sabe. ¿Y sabe por qué es? Porque no escudriña la Biblia. Ahí están las personas diciendo, te bendigo, y usted, muchas gracias, sin saber que en lugar de hacer algo bueno en usted, están haciendo algo que tal vez le puede perjudicar. ¿Por qué? Por la ignorancia que se maneja a causa de no escudriñar la Biblia. Ay, es que pobre el hermano. No pobre. Hay que enseñarle a ese creyente que tiene que actuar, hablar como un verdadero hijo de Dios. Por eso si usted escucha a alguno del monte Sinaí que le diga bendiciones, dígale, hermano, doctrinalmente eso está incorrecto. No le cambia la Biblia. Porque hasta Dios se puede molestar. Amén. A causa de un error como ese. Las bendiciones provienen de Dios. Amén. A los únicos, y vuelvo a repetir, por los cuales usted puede orar para que la bendición que Dios le ha dado a usted esté sobre ellos, es por sus hijos. Amén. Por sus hijos, pero no por sus hermanos en Cristo. Eso se lo voy a explicar un poquito más a profundidad, para que usted me entienda. Usted como papá, en algún momento que usted esté orando, usted sí le puede decir al Señor, si usted tiene a sus hijitos orando a su par, Señor, la bendición que tú me has dado a mí, otórgasela a mi hijo. La bendición que yo tengo, dásela a mi hijo. Y si puedes más, pues aún más, bendícelo. Pero porque es que su hijo. Amén. Pero eso es muy diferente. Igual mamás, por eso cuando oren, ustedes aprendan a pedir la bendición de Dios que ustedes han recibido para sus hijos, porque eso lo hacían los patriarcas. La bendición de Abraham pasó a Isaac, y la bendición de Isaac pasó a Jacob, y la bendición de Jacob pasó hasta José. ¿Pero qué bendición era esa? La bendición de Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, vamos a leer la Biblia, Proverbios 10:22. Y aquí vamos a escuchar por qué la bendición de Dios, que es la verdadera bendición, debe de manifestarse en nosotros y en lo que le deseamos a otro hermano. Porque usted debe de aprender a desearle la bendición de Dios a otro hermano. No por modismos, cambiar la bendición verdadera de Dios por un tipo de maldición humana que se ha inventado en los tiempos contemporáneos a través de la ignorancia. Dice la Biblia, Proverbios 10:22, fuertemente, mi amado hermano, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? A ver, hermano, nuevamente, leámoslo fuertemente. ¿Qué dice la Biblia? Puede sentarse, muchas gracias. Dice, gloria a Dios. Entonces, dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En el libro de Génesis capítulo 26, versículo 24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche
y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Si nos damos cuenta, mis amados hermanos, en la Biblia a nosotros se nos exhorta y se nos enseña a identificar cuál es la verdadera bendición que nosotros debemos de tener en nuestra vida. No por cuestión, vuelvo a repetir, de modismos, nosotros no vamos a desearle a alguien más la verdadera bendición o no vamos a ortopracticar lo que el Señor nos pide en su palabra. Lastimosamente, en los tiempos contemporáneos, vuelvo a repetir, ha tenido mucha hegemonía, mucho auge lo que los falsos didáscalos hoy le han enseñado a la gente. Tristemente, las personas menos preparadas dentro de las Sagradas Escrituras son aquellas que introducen dentro de la iglesia malas expresiones. Vuelvo a repetir, las expresiones como quitar el Padre Nuestro, simplificarlo, porque sabe que alguien dijo, es que el Padre Nuestro lo tenemos que simplificar en tres cosas. Primero, decir gracias a Dios. Segundo, santificar el nombre de Dios. Y tercero, darle la gloria a Dios. Claro que sí, yo no estoy en contra de eso, pero no podemos decir que el Padre Nuestro tiene que simplificarse, puesto que Cristo fue muy claro al momento de decir, cuando oren, oren así. Como aquellos que quieren quitar, mi amado hermano, muchas ortoprácticas de la palabra de Dios, muchas verdaderas prácticas dentro de las Escrituras, con tal de simplificarlo. Ahora quieren venir y simplificar la bendición de Dios como una bendición cualquiera. Porque ¿sabe usted que así hacen ver los seres humanos hoy en día que pertenecen a una iglesia, que la bendición de Dios es cualquier cosa? Cuando la bendición de Dios, mi amado hermano, no es para cualquier persona. La bendición de Dios, mi amado hermano, es para los Yedidi, para los Huios Touteon, traducido al castellano, para los amigos de Dios, para los hijos de Dios. Por lo tanto, la bendición de Dios no la podemos poner como algo simple, nada más con el hecho de decirle a las personas bendiciones por querer igualarnos. Oiga bien, porque eso pasa. ¿Sabe usted que el grave problema hoy en día dentro de las iglesias es que las iglesias hoy se quieren igualar a otras iglesias por su manera de llevar la doctrina de Cristo? Mi amado hermano, ¿sabe usted por qué muchas iglesias no quieren muchas veces igualarse al monte Sinaí? Porque en el monte Sinaí se practica la doctrina de Cristo. No se practican ni modismos, ni tampoco doctrinas contemporáneas que hayan salido de la mente de los seres humanos por querer aceptar lo que el ser humano quiere hacer y no por lo que Dios nos pide que hagamos. A tal modo que muchos quieren igualar. Y allá en Guatemala hay una iglesia muy grande, muy reconocida a nivel mundial. Se miran grandes cantidades de miembros. Me dice un día una persona, ¿usted le gustaría ser? Mire, en sentidos doctrinales, no. Prefiero que la iglesia esté pequeña, pero que cumpla la doctrina de Cristo, a tener millones de personas que estén fuera de la doctrina de Cristo. Y que en lugar de cumplir con la doctrina de Cristo, cumplan con sus propios razonamientos, sin leer las Sagradas Escrituras. ¿Y sabe usted que eso ha pasado? Como por ejemplo, lo que pasó en la historia de este famoso Georgetown, creo que se llama. Que fue uno que comenzó a idealizar en su mente muchas cosas, que al final dejó la Biblia por un lado y terminó convenciendo a miles de personas a que se suicidaran. ¿Y sabe usted por qué pasa eso? Porque la gente comienza a cambiar el evangelio de Cristo a su manera. Y es aquí donde nosotros nos comenzamos a adaptar. Y la gente muchas veces no se da cuenta. La gente se adapta sin saber. ¿Y sabe por qué es? Porque no estudia la Biblia. La gente se adapta sin conocer, porque desconoce la verdadera palabra de Dios. Y si nos vamos a la Biblia, vuelvo a repetir, las bendiciones que nosotros debemos de recibir y aceptar para nosotros son las bendiciones de Dios, no las bendiciones humanas que son sacadas, mi amado hermano, de la ideología muchas veces de la gente.
Está la gente adaptándose. Bendiciones. Muchas iglesias de nuestra misión allá en Guatemala comenzaron a adaptar esto. Hijos de ministros adaptándose a esto. Cuando déjeme decirle, mi amado hermano, que nosotros no tenemos permitido adaptarnos al modismo de las iglesias contemporáneas. Por eso es que en las iglesias contemporáneas ya no se practican milagros. ¿Y sabe por qué es? Porque ya el Espíritu Santo no mora en esos lugares, puesto que el Espíritu Santo mora en donde se predica la verdad, pues Él convence al creyente de justicia, de verdad y de poder. Dicen amén. No, dicen, es que ahí son muy extremistas, muy anticuados. Y vuelvo a repetir, la expresión o la frase Dios lo bendiga no es una frase anticuada, es una frase totalmente verídica que cualquiera que se la diga a usted le está deseando la verdadera bendición y la bendición más grande que usted puede recibir. Así que cualquiera que le diga a usted, es que usted es anticuado por esa frase, ya las frases, no. Las frases de Cristo eran claras. Amén. Recuerde usted, cielo y tierra pasarán, mas las palabras de Dios no pueden pasar. Y la bendición que enriquece, la bendición que no añade tristeza, es la bendición de Dios. Por lo tanto, pueden pasar hasta 3000 años más adelante que aquella persona, oiga bien, que siga diciendo que Dios lo bendiga, que Hashem lo bendiga, que Elohim lo bendiga, o que las bendiciones de Dios estén en su vida. Esa persona no es que sea anticuada, esa persona sigue guardando la doctrina y el evangelio de Cristo en todo lo que hace. Dicen amén. Por eso este tipo de expresiones han entrado. Usted puede cambiar cualquier idioma. Por ejemplo, un día un muchacho me dice, ministro, en confianza, no me falta el respeto, pero me dijo, ministro, Dios lo bendiga, ahí los vidrios. Yo me quedé en los vidrios. Me cambió la expresión. Entonces hoy los jóvenes cambian ciertas cosas. Y ahí los vidrios, ahí nos vemos. Yo pensé que me estaba hablando de mis lentes. Porque hay cosas que uno desconoce, más con los patojos de ahora, cambian ciertas frases. Amén. Y esos modismos usted los puede meter en el idioma español si usted quiere. Amén. Si usted quiere cambiar el idioma castellano, hágalo si quiere. Amén. La Real Academia Española, usted la puede cambiar cuantas veces usted quiera. Pero la Biblia no. Amén. Si usted quiere cambiar, ahí nos vemos, por ahí los vidrios, hágalo. Pero no puede cambiar la bendición de Dios por las bendiciones humanas, puesto que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Es la única bendición que el creyente debe de aceptar. Deje de estar aceptando usted bendiciones humanas. Aunque la gente muchas veces mire que uno es un poco enojado, un poco serio en ese tipo de cosas, pero en ese tipo de cosas uno tiene que ser meticuloso. ¿A qué me refiero con meticuloso? Que uno tiene que identificar muy bien lo que a uno le están deseando. Por eso si alguna persona, mi amado hermano, le desea algún tipo de bendición, que sea la bendición de Dios, sea usted meticuloso en darse cuenta qué le están diciendo, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que eso puede perjudicar nuestra vida espiritual. Y podemos contaminar nuestra mente de ciertos factores que pueden perjudicar nuestra vida espiritual. Porque recuerde usted que hay un dicho que dice que el que anda en la miel algo se le pega. Y si usted comienza a quererse adaptar a ciertas cosas, a ciertos cambios, a ciertos modismos que la gente quiere introducir dentro del evangelio, tarde o temprano usted va a terminar siendo como hoy en día son muchos creyentes contemporáneos, que no tienen ni el temor de Dios, ni respetan la palabra de Dios, ni se rigen a los mandamientos de Dios. Todo lo quieren simple. No dijeron, vamos a cambiar un poquito. Se mira un poquito antiguo. ¿Y sabe que esto pasa?
Se mira un poquito antiguo que las mujeres utilicen cubierta, eso es para las ancianas. Entonces, las señoritas quítense la cubierta, no mamadita, póngase la cubierta porque si usted no usa cubierta, usted no tiene la autoridad de Cristo en usted. La única que la gobierna se llama diablo. Entonces hoy miramos a las mujeres sin su cubierta. Entran a la iglesia sin cubrirse la cubierta. ¿Qué les importa la autoridad de Cristo? ¿Qué les importa lo que dice la Biblia acerca del catacalupto? ¿Qué les importa lo que el Señor Jesucristo habló acerca de la mujer y la autoridad que tiene que estar sobre ella? Ya no le importa. ¿Y sabe por qué es? Porque las quieren introducir dentro de la iglesia y la iglesia la quieren cambiar o el evangelio lo quieren cambiar a su manera y a su antojo. Y no es así. Vuelvo a repetir, no podemos cambiar la Biblia a la manera que nosotros queremos vivirla, sino tenemos que vivirla a la manera que Dios nos pide que la vivamos. Por eso, hermana, usted siéntase feliz de utilizar la cubierta. ¿Sabe por qué? Porque aquella que utiliza la cubierta no se mira más vieja, no, se mira más santa. Amén. Aquella que utiliza la cubierta no se mira más anciana, no, se mira más obediente. Porque no crea usted que Dios va a venir por todas las jovencitas que se miran guapas, no, Dios va a venir por aquellas que sean castas, puras, obedientes, santas, que respeten a Dios y que vivan bajo la autoridad de Cristo. Dicen amén. Igual con el caballero, lo mismo. Y es por eso que nosotros, mis amados hermanos, debemos de seguir la línea doctrinal. Pueden cambiar muchas cosas, pero la línea doctrinal sigue. Y esa línea doctrinal, y por eso le estoy hablando de ciertos cambios que la iglesia hoy ha querido meter. Y sabe usted que llega hasta el extremismo de querer cambiar la bendición de Dios. Y por eso la bendición de Dios es lo que menos podemos cambiar. Porque si la bendición de Dios no está en la iglesia, dígame hermano, la bendición del pastor no puede estar. La bendición del diácono no puede estar. La bendición del hermano más fiel no puede estar. Puesto que la gloria de Dios no se puede comparar a la gloria del hombre. Por lo tanto, la única bendición que podemos, mi amado hermano, recibir es la de Dios. La gloria del hombre es inexistente. La gloria de Dios es sempiterna, es infinita, es poderosa. Amén. Repita conmigo, la gloria de Dios es incomparable. A ver otra vez, la gloria de Dios es incomparable. Amén. Levante su mano derecha pues al cielo y diga conmigo, la gloria de Dios, fuerte, la gloria de Dios es incomparable. Eso, la única bendición que yo voy a recibir es la del Dios eterno y sublime. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué entendemos por esto, mi amado hermano? Que todos aquellos que hablan acerca o expresan esta frase al momento de decir te bendigo bendiciones, están queriendo quitarle lugar a Dios aunque lo hagan inconscientemente. Una persona que dice te bendigo o que habla de bendiciones inconscientemente, porque puede que esta persona ni siquiera se dé cuenta de lo que está haciendo, inconscientemente le está queriendo quitar el lugar a Dios. Por eso yo siempre he dicho que muchas veces la gente comete errores doctrinales, no porque lo haga conscientemente, hacen conscientemente. Como por ejemplo aquellos que dicen, es que yo me sé la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, pero aún así siguen haciéndolo mal. Esos lo hacen consciente. Amén. Aquellos que me dicen, es que yo me sé la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero no van a la iglesia. Ellos cometen errores conscientes, porque la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero hay personas que expresan, por ejemplo, la mayor parte de la gente que dice bendiciones o te bendigo, muchas veces lo dice sin saber por qué lo está diciendo, solamente lo dicen porque lo escucharon de un pastor, solamente lo dicen porque lo escucharon de un líder religioso, pero muchas veces desconocen el trasfondo de las cosas.
Y lo hacen inconscientemente sin saber que lo que están ocasionando ahí muchas veces es quererle quitar el lugar a Dios. Amén. ¿Y sabe usted que eso lo hacen muy comúnmente en las iglesias? Nosotros no podemos quitarle el lugar a Dios. El lugar de la bendición se lo merece únicamente Dios. Por eso vuelvo a repetir, lo repetimos hace un ratito, la gloria de Dios es incomparable. Por lo tanto, nosotros no podemos quererle quitar el lugar a Dios, aunque lo hagamos inconscientemente, no podemos. Vamos a Isaías capítulo 42, por favor. Todo creyente que utilice estas expresiones debe de arrepentirse de lo que hace. Puesto que esta es una manera totalmente antidoctrinal. Elohim Adonai no comparte ni su gloria ni su bendición con cualquier persona. Isaías capítulo 42. Y por eso hay algo que usted debe de entender, hermano. Para que la bendición de Dios llegue a usted, usted de primero tiene que cumplir algunos parámetros. Y esos parámetros están primero en la obediencia y en la sujeción. Porque lo primero que usted tiene que lograr es ser llamado, amigo de Dios. A veces la gente dice, pero es que el único amigo de Dios fue Abraham. No, aquel que obedece la voz de Cristo, la voz de Dios también es constituido amigo de Dios. Cristo dijo, ya no los llamaré mis siervos, sino los voy a llamar mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Un amigo de Dios es merecedor de la bendición y de la gloria de Dios. Dicen amén. Y por eso es que la bendición de Dios solo va únicamente para aquellos que son hijos de Dios y para aquellos que son amigos de Dios. ¿Sabe que he estado analizando respecto a esto? Que muchas veces estas frases fueron sacadas para que la gente se sintiera bien. Y sabe que estas frases únicamente hacen sentir bien a aquellas personas que no obedecen a Dios. Porque aquel que no obedece a Dios, por ejemplo, aquel que no le gusta ayunar, aquel que no le gusta orar, aquel que no le gusta ir a la iglesia, aquel que no le gusta ser obediente en la ortopraxis del Evangelio de Cristo, ese se va a sentir bien que le digan bendiciones. Yo me he dado cuenta que a la gente le gusta que lo acaricie, a los seres humanos. Más a aquel que es bien haragán, le gusta que le den bendiciones, hermanito de Dios. Se siente feliz que le dicen bendición. Lo hace sentirse confortable. Me dice un día, hermano, es que fíjese que yo fui a la iglesia, me dice, ninguno me saludó, pero en la otra me recibieron con amor y bendiciones y te bendigo. Y el pastor me abrazó y me hizo sentir amado. Porque no te conoce, porque si te conociera, se daría cuenta que no te gusta trabajar, que sos el más acarreado. Entonces al perezoso le gusta que le estén diciendo bendiciones, ¿no? Un fiel, con que le digan un Dios lo bendiga, se siente contento. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que la bendición viene de arriba, no viene de abajo. Amén. El que trabaja, ¿sabe qué sabe el que trabaja? ¿Sabe qué sabe el que busca de Dios? ¿Sabe qué sabe el que ayuna y el que ora? Que la bendición que va a recibir no va a ser la bendición de ningún ser humano. La bendición que va a recibir va a ser la bendición de Dios. Por eso es que él se siente confortado con esa bendición. Amén. Eso no quiere decir que no haya amor fraternal. Le amamos en el amor del Señor, pero no sea perezoso. Y reciba el amor de Dios también a través de su bendición.
Dígale al hermano que está a su par, al perezoso le gusta la bendición humana. Amén. Al obediente se esfuerza por alcanzar la bendición de Dios. Amén. Porque al perezoso le gusta lo fácil, pero al que trabaja se esfuerza por lo difícil. ¿A que sí, hermano? ¿Amén o no amén? Mira al que está a su par, pues mira qué cara trae. Al desobediente le gusta lo fácil, la bendición humana. Al obediente le gusta esforzarse por alcanzar la bendición de Dios. Aprendas eso. Y cuando alguien le diga bendiciones, dígale, al desobediente y perezoso le encanta la bendición humana, pero al obediente y fiel se esfuerza por alcanzar la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios no es nada más que esté aquí. No piense usted que la bendición de Dios está solo para que usted la agarre. No. La bendición de Dios cuesta. La bendición de Dios es complicada alcanzarla. Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando usted recibe la bendición de Dios? No deja de venir, hermano. Así os abriré las ventanas de los cielos y derramaré ¿qué? Diga conmigo, bendición hasta que sobreabunde. Cuando usted logra abrir esa llave, me refiero a la llave como la llave del chorro, ¿verdad, hermano? Cuando usted logra abrir esa llave y las ventanas de los cielos se abren y las puertas de Dios se abren, las bendiciones no dejan de venir. Y aunque muchas veces usted no tenga ni cómo agarrarlas, ¿y sabe usted dónde se puede ver este ejemplo de bendición? Cuando Jesucristo le dice a Simón Pedro, Simón, mete de nuevo la red. Y cuando metas la red, sácala. Y te vas a dar cuenta que van a salir peces hasta por montones. Y dice que habían un montón de barcas ahí alrededor de Simón Pedro y Andrés, su hermano. Y dice que cuando Pedro sacó la red, venía llenísima esa red de peces. Se llenó la barca de Pedro, la barca de su hermano. Se llenaron las barcas que estaban alrededor de ellos. Y no se cansaba Elohim Adonai de dar peces. Porque cuando alguien abre la bendición de Dios, sobra. Pero cuando está cerrada, dice que Pedro le dijo, llevamos toda la noche y no hemos pescado, pero ni siquiera una piraña. Nada. Cuando alguien no tiene la bendición de Dios, aunque rasque donde sea, antes le va peor. Sale de una mala para entrar a otra peor. Sale de una peor para entrar a otra más peor, dijo un hermano, pero no es más peor. Y así sucesivamente, y no se acaba, y no se acaba. Pero cuando alguien abre la bendición de Dios, mi amado hermano, entra de una buena para entrar a otra mejor. Y entra de una mejor para entrar a otra más mejor. Pero no es más mejor tampoco. Mucho mejor. Y entra, mi amado hermano, y sube, y sube, y sube. ¿Y sabe por qué? Porque la bendición de Jehová es la que. Y no añade tristeza con ella. Diga conmigo pues, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, esta frase, al perezoso y al haragán le gusta la bendición humana porque es tan fácil, pero al obediente y fiel se esfuerza por alcanzar la bendición de Dios porque cuesta. Pero cuando se abre, se disfruta, ¿verdad? Entonces, ¿qué bendición tiene que alcanzar usted? La bendición de Dios. Porque la gloria de Dios es incomparable. Si usted recibe la bendición de Dios, esa bendición lo va a enriquecer y no va a haber tristeza en lo que usted tenga.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sus ojos sobre ti y ponga en ti paz. Jehová te bendiga y te guarde. Elohim Adonai te bendiga y te guarde, hermano. A veces la gente quisiera que la bendición del pastor o la bendición fuera del pastor, pero no es así. Nosotros tenemos el conocimiento para predicar, velamos por la iglesia, somos autoridades dentro de una iglesia, pero la bendición no proviene de nosotros, la bendición proviene de Dios. Así que yo deseo de todo corazón que usted tenga las bendiciones del Creador, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su vida. Y eso haga con su familia. Vamos a leer la Biblia. Isaías, por favor, 42:8. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la Biblia fuertemente, mi amado hermano? Ya escuchó, ¿verdad? La bendición no proviene de las estatuas, dijo un hermano, ni de los ídolos. La bendición no proviene de un brujo ni de un chamán. Amén. La bendición no proviene de nadie más, ni de la Virgen, ni del Jesús crucificado. Amén. La bendición no proviene ni de Satanás para los satánicos. La bendición no proviene ni del San Simón para los que creen en las esculturas. Amén. Métete eso en la billetera, le dicen a una persona. Ahí va una fotita de la Virgen, te va a dar suerte. En el pastel, mi hermano. La suerte no existe. Lo único que te puede a ti dar, mi amado hermano, esa seguridad de que todo lo que vas a hacer te va a salir bien, se llama bendición de Dios. Y esa bendición no se mete en una billetera, ni tampoco se anda, mi amado hermano, en un pescuezo o en el cuello. Esa bendición, mi amado hermano, no se le pide a una estatua, ni tampoco a un ser humano. Esa bendición usted la viene a traer cuando escucha la palabra de Dios. Esa bendición usted la recibe cuando recibe la palabra de Dios. Esa bendición la recibe cuando cumple la palabra de Dios, porque esa bendición no le pertenece a nadie más sino solamente a Dios. Yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza se la daré a las esculturas. ¿De quién proviene la bendición entonces? Así que si un chamán te dice, mira, dame billetito para que yo te pueda hacer billetudo. Amén. Mejor ponete a ayunar, ponete a orar, que Elohim Adonai te va a dar más que eso. Elohim Adonai es el dueño del oro y de la plata. Amén. Satanás solo gobierna el mundo. Dios es el Dios y dueño de todo el universo. No hay nadie fuera de él. Amén. Que dé bendición únicamente Dios. ¿Está escuchando? ¿Y sabes de qué es lo más bonito? Que ni siquiera Cristo, cuando vino aquí, quiso ocupar el lugar de Dios. Porque ni siquiera Cristo, usted lea toda la historia de Cristo, los 4 evangelios sinópticos, léalo y se va a dar cuenta que Cristo en ningún momento se levantó y le dijo, los bendigo, nada. La gloria que mi Padre me ha dado a mí, dijo. Imagínese usted, y él siendo Dios. Las palabras que mi Padre me ha dado a mí, esas mismas yo os hablo. ¿Quién es el ser humano para querer ocupar el lugar de Dios si nosotros ni siquiera somos mayores que los ángeles? Amén. Dice la Biblia que nosotros siendo menores que los ángeles. Entonces, si nosotros somos menores que los ángeles, ¿cómo nos vamos a querer comparar a Dios? Si los ángeles, ¿a quién le dan la gloria? A Dios.
¿La bendición de quién dan los ángeles? La bendición de Dios. Ningún ángel vino y le dijo a María, María, te bendigo. ¿Qué mensaje traían los ángeles? El mensaje de Dios. Dice que cuando Juan, y eso usted lo puede leer en Apocalipsis, se postró delante de un ángel, ¿qué le dijo el ángel? Levántate, le dijo, no te postres ante mí, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios, le dijo. Imagínese usted, un ángel poderoso diciéndole eso a un apóstol. Por eso la bendición de quien tenemos que aceptar, recibir y glorificar, la bendición de Dios. Abrace al hermano que está a su par y dígale que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté en su vida. Pero dígaselo. ¿Sabe por qué? Porque esa misma bendición que usted le está deseando a su hermano, esa misma bendición va a venir a usted. Porque todo lo que hagamos con los hombres, también el Señor lo va a hacer con nosotros. Dele gloria al Señor. Cuando nosotros hablamos de la eulogía o de la baraja, estamos hablando de la bendición de la Santísima Trinidad. Ya voy a concluir. Esa bendición, mi amado hermano, es la bendición que proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repita conmigo, la bendición proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa bendición, mi amado hermano, es la eulogía, la bendición que proviene de la Santísima Trinidad. Si nos damos cuenta, es la única bendición que nosotros debemos de recibir. ¿Por qué? Porque esa bendición es para nosotros como hijos, para nosotros como amigos. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a San Juan, por favor. Capítulo 15, versículo 15. Vamos a San Juan capítulo 15, versículo 15. Por eso la bendición de Dios es la bendición que nosotros debemos de recibir. Si nosotros somos amigos de Dios, amigos de Cristo, debemos de entender que esa bendición tiene que reposar en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras vidas y en todo lo que nosotros poseemos. Amén. Esa bendición de Dios tiene que manifestarse hasta con la gente. Oiga bien, porque sabe usted que la palabra bendición quiere decir bendecir, que es cuando Dios habla bien de nosotros con alguien. Por eso recuerde que cuando Dios habla bien de usted con una persona, tal vez usted no le va a caer bien a todos, porque puede que no, usted no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero estoy seguro que Dios va a saber a quién usted le va a agradar. ¿Y sabe por qué? Porque esa persona se va a dar cuenta que usted es un verdadero hijo de Dios. Y es ahí donde usted se va a dar cuenta que va a haber gente que le va a tender la mano a usted. ¿Y sabe qué le va a decir? Si yo te ayudo es porque yo sé que tú eres un hombre temeroso de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Bendición. Amén. Se va a presentar ante un juez. ¿Y sabe qué le va a decir el juez? ¿Te miras? Buen muchacho, buen hombre. ¿Vas a la iglesia? Amén. ¿Trabajas? ¿No tenés delito? Va a venir el juez y le va a decir, no te preocupes, tus papeles van a llegar. ¿Sabe usted quién convenció a ese juez? No fue usted. Fue la bendición de Dios que mora en usted. Por eso la Biblia dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos ¿de quién? De Dios y de los hombres. Y aunque te quieran perjudicar, pero si la bendición de Dios está contigo, nadie te la va a poder quitar, puesto que el que está hablando bien de ti se llama Dios, aunque el diablo te quiera hundir. Amén. Por eso siempre desee la bendición de Dios, para que la bendición de Dios también more en usted. Vamos a la Biblia. Por eso un amigo de Dios debe de entender
que la bendición de Dios es la única que puede recibir en su vida. ¿Para quién es esta bendición? Para nosotros. Usted tiene que estar seguro de que la Lebrajot Shel Gao Elohim tiene que estar en usted, en su familia, en su trabajo y en todo lo que usted posee. Dice la Biblia, capítulo 15, versículo 15, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice la palabra? Os las he dado a conocer. ¿Cómo se llama usted entonces? Amigo de Cristo. Amén. Diga pues conmigo, yo soy amigo de Cristo. Por lo tanto, merezco la bendición de Dios. Amén. Vamos a la Biblia, Apocalipsis 3. Entonces tenemos que saber que los amigos de Dios somos todos aquellos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero, en el libro de Apocalipsis 3:15. Y por eso cada creyente, oiga bien, un creyente que se constituye amigo de Dios, ese creyente se esfuerza por alcanzar la bendición de Dios. ¿Cómo alcanza la bendición de Dios ese creyente? Buscándole, sirviéndole, acercándose a Dios. Por ejemplo, aquel creyente, vuelvo a repetir, que se esfuerza por venir a tomar la Santa Cena. Y por eso, hermano, deje de quedarse en su casa. Si usted puede tomar la sangre de Cristo, los días sábados. Tal vez usted regresó un poquito tarde, pero tiene tiempo para venir. Hermano, no se quede en su casa. Un amigo de Cristo, una persona que quiere esforzarse por recibir la bendición de Dios, porque necesita esa bendición de Dios, viene a presentarse delante de Elohim. ¿Y sabe por qué? Porque un verdadero amigo de Dios es vestido de vestiduras blancas. Por eso yo exhortaba la vez pasada a los creyentes, hermanos, ustedes no hagan su propia voluntad, porque antes, tal vez por falta de doctrina, la gente tomaba la Santa Cena como quería. Amén, las hermanas hasta en Huipil iban a tomar la Santa Cena. En corte. Y está bien, usted puede usar corte cuando usted quiera. Pero para tomar la Santa Cena, preséntese delante de Dios como aquel día se va a presentar. ¿Sabe por qué? Porque un verdadero amigo de Dios, amigo de Cristo, es aquel que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis 3. Leámoslo fuertemente, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice la Biblia? Al que venciere. A ver, otra vez, el que venciere. Diga conmigo, el que venciere. Amén. Cuando hablamos de vencer, estamos hablando de esforzarnos, ¿verdad? Porque nadie va a vencer sin esforzarse. Diga conmigo, el que venciere. El que venciere, nuevamente, el que venciere. Siga leyendo, ¿qué dice la Biblia? El que venciere será vestido y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabe que aquel que se esfuerza por alcanzar la bendición de Dios en aquel día va a ser glorioso? Que Jesucristo diga: Abdías Chávez, pase al frente. Amén. Uno cuando era niño, puede sentarse un ratito. Amén, si no se me va a cansar. Yo me acuerdo que cuando yo era niño y estaba en la escuela, a mí me gustaba ser el primero en el que nombrara. A mí me gustaba ser el primero de la lista. A usted no le gusta ser el primero de la lista de la cuota de renta, aunque sabe que le van a cobrar. Pero a mí sí. Yo me acuerdo que cuando estaba, yo le decía al profesor, que era un profesor que era amigo de nosotros: mire, póngame primero. A mí me gusta decir presente, ser el primero. Entonces decían: Jonathan Asaf Reyes Callejas, presente, le decía yo. En la escuela. Imagínese usted el día que el Señor pase lista. ¿Qué dice aquel coro? Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz. Pero si no dicen su nombre. Amén. Aquí hay creyentes que no les preocupa que su nombre no esté en la lista de la iglesia. Sigue así. Amén. ¿Y sabe por qué no les preocupa? Porque no se esfuerzan por alcanzar la bendición de Dios.
Pero si su nombre no está, mi amado hermano, ¿qué va a pasar? Por eso esfuércese, no solamente por alcanzar la bendición de Dios, sino por alcanzar y guardar esa salvación. Nosotros podemos, de alguna u otra forma, alcanzar esa bendición hermosa que viene de parte de Dios para vivir bien aquí en la tierra. Y a través de esa bendición, nosotros vamos a guardar la salvación que Cristo nos ha dado. Esa salvación, mi amado hermano, que como dice la Biblia, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Muchas veces si la gente descuida la salvación es por la falta de bendición de parte de Dios. Y es porque usted no busca la bendición de Dios. Busque la bendición de Dios. Mire, tantas veces, yo miro que aquí a la gente, en las áreas rurales de nuestro país, a la gente le gustaba cantar mucho. Mucho. Y sabe usted que hay un montón de coros que hablan acerca de eso. Por ejemplo, está un coro que dice, busca la bendición de Dios y Él te la dará. Pero si nosotros no buscamos la bendición, ¿cómo Dios nos va a dar esa bendición? ¿Preferimos recibir la bendición humana y no la bendición de Dios? No, esfuércese por recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios es para los que son hijos de Dios y para aquellos que son amigos de Dios. Y recuerde usted que aquellos que son amigos de Dios son aquellos cuya vida es vestida de vestiduras blancas. Y dice la Biblia, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué bendición va a ser cuando el Señor Jesucristo diga nuestro nombre aquel día y nosotros felices responderemos a ese nombre. Busquemos la manera, mi amado hermano, de obedecer cada día más a Dios y de alcanzar la bendición de Dios. A veces la gente dice, pero ¿y por qué ese ser humano vive bien? Vive bien porque ha alcanzado la bendición de Dios y porque merece la bendición de Dios. Si ese ser humano vive mal, es porque no le gusta alcanzar la bendición de Dios y no busca ni se esfuerza por alcanzarla. Esfuércese, porque la bendición de Dios, mi amado hermano, es bienestar aquí en la tierra. Dígale al hermano que está a su par, si usted alcanza la bendición de Dios, usted va a vivir bien. Amén. La bendición de Dios no es para los impíos. Los impíos pueden orar todo lo que quieran, pero a los impíos Dios no los escucha. Por eso la Biblia, mi amado hermano, en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dicen amén. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios oye. Diga conmigo, a los que temen, a los que hacen la voluntad, a esos Dios oye. Amén. ¿Quieren leerlo? Léanlo, San Juan, capítulo 9. ¿A quiénes escucha Dios? A los temerosos, a los que hacen su voluntad, aquellos que obedecen, no aquellos que por querer simple el evangelio hacen su propia voluntad. No, la voluntad de Dios debe de permanecer en usted. Todo lo que usted hágalo conforme a la voluntad de Dios. Acérquese a Dios, viva según los mandamientos de Cristo y usted se dará cuenta cómo la bendición de Dios va a venir. Y recuerde esto, la bendición de Jehová es la que enriquece. Por eso en el nombre de Jesucristo, no desee ningún otro tipo de bendición, ni reciba ningún otro tipo de bendición. La única bendición que usted debe de recibir es la bendición de Dios. Con esto concluyo. Proverbios, capítulo 27, versículo 14. Póngase de pie, por favor. Dios bendice al dador alegre. Dios bendice a aquel que obedece. La Biblia dice claramente que Dios bendice al dador alegre, al que trabaja en su obra, al que no juzga, al que permanece fiel en el evangelio. Dios bendice a aquellos que lo aman, a aquellos que se sujetan, a esos bendice Dios. Dios bendice a aquellos que cumplen, a esos bendice Dios. Porque la bendición de Dios está sobre aquellos, mi amado hermano, que se han vuelto filólogos,
y que a través de su filología o del amor a la palabra aman a Dios y se sujetan a Dios. Por eso, mi amado hermano, si usted es un creyente fiel, amador, generoso, dadivoso, obediente, que ayuna, que ora, a usted lo único que le espera es la bendición de Dios. Y eso téngalo por seguro. Tal vez no va a venir mañana ni pasado, pero espérese, tenga paciencia. La bendición de Dios va a ir llegando conforme usted se esfuerce, porque si la bendición fuera así de fácil, todos tuvieran la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios cuesta, y muchas veces cuesta hasta lágrimas. La bendición de Dios cuesta, mi amado hermano, sí, cuesta muchas veces mucho esfuerzo. Amén. Pero llega, de que llega, llega. Porque Dios da la bendición temprana como la bendición tardía. La lluvia temprana como la lluvia tardía. Amén. Vamos a leer la Biblia. Por eso, la única bendición que tiene que estar en nosotros es la bendición de Dios. Eso no se le puede borrar de la mente. El Creador bendecirá la obra de nuestras manos. El Creador bendecirá, mi amado hermano, todo lo que usted haga para la obra de Dios. Por eso la Biblia dice, todo lo que tus manos tocaren será bendecido. El Señor nos dará todo lo que nosotros deseemos en nuestro corazón, el Señor nos lo dará. Porque así está escrito. La Biblia dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las lebrajot shel Elohim se van a cumplir en la vida de cada uno de ustedes. Así que, mi amado hermano, no use frases que la Biblia no le enseñan a usted. Frases humanistas, modismos, frases modernistas que quieren cambiar el Evangelio de Cristo o que quieren cambiar la manera de enseñar el Evangelio de Cristo. Deje de usarlas, utilice la palabra de Dios. Y cada vez que usted se dirija a un hermano, dígale: hermano, que Dios te bendiga, o que Dios lo bendiga, o que Hashem lo bendiga, o que la bendición de Dios esté en su vida. Pero no utilice estas frases. ¿Por qué? Porque puede ocasionar un mal en la vida de los creyentes. Proverbios, ¿ya lo tiene? 27:14. ¿Qué dice la Biblia, mi amado hermano, fuertemente? ¿Está escuchando? A ver, volvámoslo a leer, por favor. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Así que si alguien viene con usted y le dice: te bendigo, brother, no, gracias, dígale usted. Vaya a bendecir a su abuelita. Te bendigo, porque así como ya se creen gringos. Te bendigo, brother. Rabasada, hasta quiere hablar en lengua. Esas bendiciones no existen. Esas lenguas no existen. Las lenguas angelicales, mi amado hermano, son las lenguas en que se escribieron las Sagradas Escrituras. No son las falsas lenguas. Yo conocí un licenciado en teología hace unos meses atrás. Se subió un día a un púlpito y le dice: brother, desde el púlpito a alguien: te bendigo. Y comenzó a hablar en lenguas. Entonces me le acerco yo y le digo: mire, usted no se quiera poner en el lugar de Dios. Porque si usted se quiere poner en el lugar de Dios, va a terminar perjudicándose usted y va a terminar perjudicando al hermano. Dice la Biblia: no madrugues para bendecir en alta voz a tu amigo, porque eso se te va a contar como una maldición. Amén. ¿Dicen amén? Aquí hay gente que se enoja porque el ministro le jala las orejas y le dice: portate bien, porque todo lo que hagas puede que un día le repercuta a tus hijos. Dicen: el ministro está maldiciendo a mis hijos. Esas no son maldiciones. Si yo se lo hago saber así es para que usted entienda, porque la Biblia dice: por cuanto te olvidaste de la ley de Jehová tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Eso no es ninguna maldición, eso es palabra.
Y yo nada más lo que quiero es de que usted entienda para que sus hijos no sufran más adelante. Mucha gente eso piensa, que cuando uno lo regaña uno le está echando maldición. ¿Verdad que sí? ¿Ha escuchado usted a esos que creen que cuando el ministro lo regaña le echan maldición? Pero cuando le dicen yo te bendigo ahí, gracias, eso necesitaba, sin saber que ahí sí le están echando todas las maldiciones encima. ¿Se da cuenta cómo se pueden tergiversar las frases? Una frase fuerte puede usted tomarla como algo malo, y una frase muy bonita la puede tomar como algo bueno. Y esa frase fuerte puede servirle a usted de mucha bendición, pero esa frase bonita puede servirle a usted de mucha maldición. Así que si alguien llega y te dice, hermano, deja de portarte mal, busca de Dios y busca la bendición de Dios y que Dios te bendiga, y se va enojado, dígale gracias, hermano, porque usted se preocupa por mí. Cuando alguien llegue y te diga, yo te bendigo o bendiciones, dígale, no, muchas gracias, hermano. Esas bendiciones no son de Dios, esas bendiciones son humanas. Yo necesito la bendición de Dios para vivir bien yo y mi familia. Dicen amén. Así que no vaya a estarse adaptando a esas expresiones humanistas, porque eso no le pertenece a Dios. Dele un abrazo al hermano que está a su par y dígale que Dios lo bendiga. Le amo en el amor del Señor. Que las bendiciones del Padre y del Espíritu Santo estén en su vida, en su familia, en su trabajo y en todo lo que usted posea. La bendición de Dios esté sobre usted, mi amado hermano. Las bendiciones estén en su casa. Las bendiciones de Hashem, del Todopoderoso, estén en su mesa. No le va a hacer falta nada. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dicen amén. Así que ya sabe, ¿verdad? Nada de estar usando expresiones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Amén. La bendita palabra de Dios, mi amado hermano, tiene que venir a nosotros a enseñarnos cómo nos podemos desenvolver. Con esto termino. Primera de Pedro 4:11. La palabra de Dios es la que nos tiene que guiar a nosotros a cumplir el evangelio como se debe. Si usted le desea la bendición de Dios a su hermano, usted va a ser bendecido, prosperado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Dicen amén? Si alguno va a hablar, no hable tonteras. Por eso yo les pido a los hermanos que suben a dirigir aquí el servicio, no esté hablando tonteras. Hable cosas concisas, hable cosas concuerdas. Amén. Diga cosas en base al desarrollo eclesiológico. Como yo le digo a la gente, cuando usted suba, deséele al creyente que está sentado la bendición de Dios. No se ponga a contar qué le pasó en su trabajo. Eso lo puede contar después. Amén. Hermano que se sube a dirigir, hermanos, que Dios los bendiga. Con eso usted ya está haciéndole un bien a todos los que están sentados. Amén. Para eso están los anillos de oración. Si usted quiere contar sus peticiones, va hacia el anillo de oración. Ahí van a orar por usted. Amén. Que Dios bendiga la vida de todos los creyentes que están aquí. Cuando ore, hermano, ore y dígale, Señor, derrama de tus bendiciones sobre tu iglesia. Eso tiene que orar usted, hermano. Señor, te damos gracias por el agua. No, dígale, Señor, por favor, bendice a tu pueblo. El agua va a seguir viniendo, pero la vida de tus hijos es efímera. Amén. Pida las bendiciones de Dios para su casa, para su familia, para los hermanos, para la iglesia, para la misión, para todos los que se han reunido. Hable cosas concuerdas, hable cosas conforme a la palabra. No porque usted lo escuchó en algún lado lo va a venir a decir. Amén. Es que así saluda el hermano Jesús Adrián Romero, decimos. Amén. Si usted va a hablar,
hable conforme a las palabras de Hashem. Amén. Hable conforme a las palabras de Dios. No le estoy diciendo que se quede mudo, no, hable, pero hable conforme a la palabra. ¿Dicen amén? Si usted va a hablar, hable conforme a la palabra. Y si en algún momento se le salen bendiciones, termínelo con del Señor para su vida. ¿Verdad? Porque tal vez ya se le pegó. Que venga ese recuerdo a su mente. Bendiciones del Creador para la vida de su familia. Termine la frase, no se quede a medias. Amén. Leamos lo que dice la Biblia, pues. Primera de Pedro 4:11. ¿Qué dice la palabra de Dios fuertemente? Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. A ver, otra vez leamos fuertemente eso. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. ¿Dicen amén? Vaya, más adelante, ¿qué dice la Biblia? Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Amén. Para que en todo sea glorificado ¿quién? ¿El hombre? Dios. Porque Él es merecedor de toda gloria, toda honra, porque a Él le pertenece la gloria y la honra. ¿Dicen amén? Por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ya sabe quién le tiene que dar la bendición a usted, ¿verdad? No el ser humano. Hashem. Elohim Adonai. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Por eso le dije ayer, el blanco perfecto, ¿quién tiene que ser? Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene el blanco perfecto, que es Cristo en su vida, Dios lo va a bendecir a usted todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la bendición de Dios va a estar en usted. Y por eso Deuteronomio 28 dice claramente, a cualquiera que oye mis palabras, amén, cualquiera que oye mis mandamientos, cualquiera que oye mis estatutos, cualquiera que oye mis leyes y mis decretos y los pone por obra, los obedece, los sigue, dice la palabra, acontecerá que todas estas bendiciones ¿qué? Lo van a alcanzar. Bendito será usted en la ciudad y bendito usted en el campo. Bendita su canasta, su arteza de amasar. Bendito el fruto de su vientre, la cría de sus vacas, el rebaño de sus ovejas. Bendito usted en su entrar y bendito en su salir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, a donde quiera que usted vaya, la bendición de Dios va a ir con usted. Amén. Todo lo que sus manos toquen será bendecido. Y toda palabra que salga de su boca va a servir de bendición para dar gracia a los oyentes. Todo lo que usted haga va a ser bendecido, mi amado hermano, pero bendecido por Dios, porque la bendición de Dios va a estar todos los días con usted, con sus hijos, con su familia, porque así Dios lo habla. Así que siga adelante y no agarre las frases humanistas de la gente. No permita usted que la gente venga a meter todo lo contemporáneo falso que hoy en día han querido meter en la iglesia. Los modismos no existen en la iglesia, ni en el evangelio. Como le digo, cualquier idioma se puede cambiar, si usted así lo prefiere. Pero el evangelio de Cristo, las palabras de Dios, nadie las cambia. Y eso Apocalipsis lo dice. Ni una tilde, mi amado hermano, se le puede quitar a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es única, es verdadera, es infalible, es inerrante, es todopoderosa. Hay que guardarla y cumplirla como Dios nos manda.
Que la paz de Dios esté con ustedes y que la bendición del Padre, la bendición de Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo esté en esta iglesia, en cada familia, en cada vida, en cada hermano. Dele un abrazo al hermano que está a su par y dígale shalom, shalom, shalom. Puede sentarse ahí donde está.